Saludos a todos, soy David Velasco y para mí es un placer saludaros en lo que va a ser esta presentación virtual de Apocalipsis Civilización Perdida, mi nuevo juego de rol en solitario. Pero antes de comenzar con ella, quiero darle las gracias a Desterrado GM, que es quien ha compuesto e interpretado esta magnífica pieza musical con la que hemos comenzado el vídeo, y desde aquí quiero darle las gracias por habérmela ofrecido para Apocalipsis. Y del mismo modo, os quiero invitar a todos a que visitéis su canal de YouTube, porque, por ejemplo, si queréis ver partidas de Insula Mortis, el juego de rol en solitario que es hermano de Apocalipsis, pues podéis visitarlo, y también está jugando toda una campaña de Compañía de Expediciones. La verdad es que hace unos vídeos espectaculares llenos de roleo, y desde aquí pues os invito a visitar su canal, Desterrado GM, y le doy las gracias por esta fantástica pieza con la que hemos comenzado el vídeo. Y ya sin más preámbulos, vamos a pasar a enseñaros lo que son las páginas de este Apocalipsis Civilización Perdida. Así que esto que vais a ver en este vídeo es el archivo de imprenta de Apocalipsis, ¿no? de Civilización Perdida. Por tanto, todo lo que vais a ver refleja exactamente lo que luego vais a tener físicamente en los libros. Esta sería la primera página, como podéis ver, y este incluye un oráculo con 6.000 secciones. Si en Insula Mortis eran 5.000, pues en este sube hasta 6.000 porque es un universo mucho más grande, lleno de ciudades, de sitios por explorar, armas de fuego, vehículos, un montón de cosas más que se hacían necesarias, y que por eso ha hecho que el oráculo se vaya hasta las 6.000 secciones y que el libro tenga un total de 664 páginas, que son pues casi 200 más que Insula Mortis. Así que espero que os guste y que lo disfrutéis, y ahora vamos a ir viendo. Bueno, aquí hay una nota del autor en la que os doy las gracias por la buenísima acogida que ha tenido Insula Mortis, ya que ha sido lo que me ha animado a crear este Apocalipsis Civilización Perdida, que es mucho más ambicioso, como ahora veréis. Y como he dicho, el libro tiene 664 páginas, pero yo os voy a presentar únicamente las 100 primeras, ¿no? En estas 100 páginas están recogidas lo que son todas las reglas, y también una partida de ejemplo escrita por mí, pero no os asustéis de que parezcan 100 páginas, porque hay muchas páginas que solo se leen a la hora de hacer las fichas de personaje. La partida también ocupa un montón de páginas. Lo que son en reglas en sí son pocas y son muy sencillitas, llenas de ejemplos, y básicamente son las mismas reglas que Insula Mortis, a las que se le han añadido reglas de tiroteo y de persecución de vehículos, como ahora veremos. Entonces, bueno, aquí tenéis, esto lo podéis descargar también de la web, que os va a hacer mucha falta por la ficha de personaje, que estoy súper contento cómo ha quedado, y también por las primeras opiniones que he recibido de la gente. Creo que está gustando mucho y que transmite esa esencia de este juego de rol en solitario. También tenéis la plantilla de hexágonos, que en este caso vais a usar muchas, no es como en Insula Mortis, que solo era una. Aquí, como ahora veremos, podéis usar todas las que queráis. Y aquí tenemos también la página que sería el índice de oráculos, que ahora después lo veremos con mayor detalle, para que lo podáis imprimir y tenerlo a mano. Y también la página de los estados. Esto, como digo, lo podéis descargar de mi página web, imprimirlo a tamaño folio, y así lo tenéis todo a mano a la hora de jugar, para que sea lo más sencillo posible. Bueno, aquí encontráis un índice con las principales reglas, porque como veis, las reglas van prácticamente desde la página 18, que es donde comienzan, hasta la 69, pero luego en medio hay un montón de ejemplos y de cosas, así que no os asustéis, que en realidad no es tanto, en realidad es que es muy poco. Pero aquí el texto ocupa mucho y va pillando páginas. Entonces, al principio, como digo, aquí ya veis que son páginas que para jugar pues no son reglas en sí, como se explica que es un juego de rol en solitario, para quien no lo conozca, un poco de teoría básica, de cómo se usan los oráculos, las tiradas de dados, de los tipos de preguntas que podemos hacer. Esto es un poco de iniciación para aquellos que nunca hayan jugado al rol en solitario, que tengan esta información. Luego se explica el material que va a necesitar. En este caso, aparte de las fichas impresas que ya hemos visto y de diferentes plantillas de hexágonos, pues necesitaremos 2 dados de 6 caras, uno de 20 y 2 dados de 10 para poder hacer tiradas de 100.
A partir de ahí, pues también lápiz, goma de borrar, y si queréis bolígrafo y una libreta para ir escribiendo vuestro diario de aventuras. Y luego se explica aquí, en este caso hay dos épocas en las que podréis elegir el momento en el que queréis jugar, ¿no? Uno sería el momento actual, ahora mismo en nuestra sociedad, el momento actual, y el otro sería, aquí con el cursor lo voy a señalar, un futuro próximo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la partida de ejemplo, yo he elegido este futuro próximo porque el motivo por el que causa el apocalipsis es una rebelión de la inteligencia artificial, ¿no? Estilo Terminator, por ejemplo, y entonces eso me permite pues meter drones o robots mucho más avanzados de los que hay ahora, ¿no? Entonces, como digo, ahí tenéis dos épocas para elegir, una que sería la actual, otra un futuro próximo, ¿no? Un futuro cercano con mayores avances tecnológicos. Ahora a partir de aquí pues ya se empieza a explicar cómo se crea el personaje, ¿no? Lo primero sería ponerle un nombre, que como siempre aquí todo lo vais a poder elegir vosotros, pero aparte siempre va a haber tablas en los oráculos donde podréis tirar si queréis dejarlo todo en manos del azar, ¿no? Por ejemplo, aquí se indica que si el personaje es masculino le puedes poner un nombre o si quieres dejarlo al azar puedes tirar un de 100 y el resultado lo tienes que comparar con las secciones comprendidas entre la 2601 y la 2700. Así, si por ejemplo sacamos un 18, pues habría que visitar la 2618. Y lo mismo con los nombres femeninos, pasaría lo mismo. En este caso están comprendidos entre las secciones 2701 y la 2800. Esto no tiene más historia, así que los puntos de vida, igual que en Insula Mortis, vamos a empezar con 15 puntos de vida, que son los iniciales, aunque si queréis hacer una partida más compleja, queréis subirle el nivel de dificultad, pues podéis empezar con 10. Y luego tenemos los atributos básicos en la ficha: fuerza, destreza, percepción, inteligencia y carisma. Y para crearlo es muy sencillo, tan solo tenemos que repartir 7 puntos, como queramos, siguiendo la limitación de que el mínimo es 0, ninguno puede estar en negativo, y el máximo es 3. Aquí tenemos un ejemplo de este reparto de los 7 puntos: fuerza 1, destreza 2, percepción 2, inteligencia 1 y carisma 1. Y luego se explica cómo se van a hacer las tiradas de dados a lo largo del juego para resolver acciones. Para ello utilizaremos 2 dados de 6 caras. A la acción que vayamos a hacer, imaginar, por ejemplo, si vamos a escalar un muro, le tenemos que asignar un atributo. En este caso, para escalar un muro, pues el más adecuado pues sería destreza. Y ahora le asignaríamos una dificultad, por ejemplo, media. Este muro no es demasiado complejo, una dificultad 9. Entonces, ahora lanzaríamos 2 dados de 6 y a la suma de lo que saquemos con esos 2 dados le sumamos el atributo, en este caso 2 puntos de destreza. Y entonces es muy sencillo, porque si igualamos o superamos la dificultad que hemos establecido, tendremos éxito, y si no alcanzamos esa cifra, pues habremos fallado. Ya está, esto es la base del juego, de todas las reglas, y como veis, así de sencillo. Una acción, le asignamos un atributo, le asignamos una dificultad y tiramos. Aquí, como veis, pues empiezan los ejemplos. Como digo, esto es lo único que tenéis que tener en cuenta, pero ahora aquí se explica todo con detalle. Los críticos y pifias pues son muy sencillos, porque es tal como hemos explicado en esa tirada de 2 dados. Los críticos y pifias entran en acción cuando se saca un resultado doble, un 6-6, un 5-5, un 1-1. Entonces, si tenemos éxito con la tirada, habremos sacado un crítico, y si no alcanzamos la cifra de la dificultad, con ese doble será una pifia. A partir de aquí, pues también tenemos, por ejemplo, para aplicar los puntos de maestría que se explican a continuación. Empezamos con 0 puntos de maestría, pero hay diferentes formas de ganarlos que se explican aquí en las reglas. Por ejemplo, si logramos sobrevivir 3 días, conseguimos un punto de maestría. También lo conseguimos cuando sacamos un crítico en los dados, y también se gana uno automáticamente cuando ganamos un punto de argumento, que lo explicaremos más adelante ahora. Entonces, como veis, todo salta de manera automática, o con el paso del tiempo, o al sacar un crítico. Es decir, no hace falta, esto por ejemplo lo ideé así, de que todo sea automático para que no haga falta un máster, ¿no? Un narrador, un director de juego. Todo va pasando de manera automática y tú te dejas llevar, por decirlo de algún modo, en este caso con los puntos de maestría. La forma de usarlo, que se explica aquí, tenéis 2 formas de usarlo.
sería para subirle puntos al resultado de esa tirada. Si lo gastáis, por ejemplo, si tienes un punto, lo puedes gastar antes de lanzar los dados y eso te haría sumar 1 al resultado total de la tirada. Pero también lo puedes hacer a posteriori, después, es decir, después de haber tirado los dados. En este caso el gasto sería doble. Por ejemplo, si queréis subirle un punto a la tirada después de haber lanzado los dados, tendréis que gastar 2 puntos de maestría, el doble. Como veis, muy sencillo. Aquí tenemos las habilidades, que como veis son muchas páginas, pero en realidad solo las vais a leer una vez, que es cuando hagáis la ficha del personaje. Como se indica aquí, debéis elegir 2 habilidades para vuestro personaje y anotarlas en la ficha, y aquí tenéis un montón adaptadas a lo que es la ambientación: superviviente nato, cazador, recolección experta, manita, artesano, ingeniero, explorador, como veis, médico, trampero, chatarrero, tirador, diplomático, psicólogo, mecánico, reparador de armas. Ahí hay un montón, y aquí pues con ejemplos de cómo se usa. Y ahora también aquí se explica lo que son los estados, que como hemos visto hay una página también que podréis imprimir para tenerla delante en todo momento. Entonces esto lo tendréis que ir marcando a medida que os vayan surgiendo estados que afecten al personaje, porque eso os va a dar puntos, o normalmente os va a quitar en las tiradas. Por ejemplo, hambriento, si al final de un día no habéis comido nada, tendrás que marcar que estás hambriento en la casilla adecuada, y entonces eso te hará perder un punto de vida, ¿no? Sediento, fatigado, aquí se explica lo que hace cada uno. Siguen los más estados: congelado, sofocado, deshidratado, motivado, confuso. Como veis, hay un montón que lo tenéis todo perfectamente explicado en esa ficha que vais a tener a mano a la hora de jugar, por lo que ni lo tenéis que saber ni nada, solo irle echando un vistazo a medida que vais jugando para tenerlos en cuenta. Aquí seguimos con los estados. Estos ya son ejemplos. Aquí se explica ya lo que sería el combate cuerpo a cuerpo. La manera de funcionar es la misma que la tirada básica. Es decir, como aquí se indica, en primer lugar, asignale una dificultad a tu enemigo. Le podemos poner que el enemigo tiene dificultad media, difícil, que sería 11, muy difícil. A continuación se le asigna una resistencia a nuestro rival, representada por un número de heridas que puede soportar normalmente de 1 a 6, pero puede ser incluso más, ¿no? Eso ya lo podéis vosotros, por ejemplo, si estáis enfrentando a criaturas sobrenaturales como vampiros, pues podría tener, por ejemplo, más de 6 puntos. Aquí aparecen algunos ejemplos para que los tengáis en cuenta. De un saqueador armado, por ejemplo, tendría una dificultad media y 3 heridas, son las que puede soportar. Como veis, está todo muy explicado. Y ahora ya se indica que una vez establecida la dificultad y las heridas, tendrás que comenzar a realizar las tiradas, como siempre, 2 dados de 6. En este caso sumaremos la fuerza del personaje. Si igualamos o superamos la dificultad, nosotros le haremos una herida al enemigo, y en el caso de que no igualemos o superemos esa dificultad, será nuestro personaje quien reciba las heridas correspondientes que nos hace el enemigo. Y todo esto, estas heridas son en función del arma, que aquí tenéis un cuadro donde se explica. Por ejemplo, desarmado normalmente hace media herida. Un arma pequeña o improvisada, como un garrote, una navaja, hará una herida, y un arma más poderosa ya, como un hacha, un machete, 2 heridas. Como veis, muy sencillo. Cada herida se traduce en la pérdida de un punto de vida. Aquí se explica que las medias heridas solo se tendrán en cuenta en el caso de acumular 2. Si se acaba el combate y tenemos media herida ahí suelta, no perdemos un punto de vida. Como veis, está ahí explicado. Lo mismo, cómo usar los puntos de maestría en combate, pues tal cual se ha explicado. Gastando un punto antes de cualquier tirada nos hará sumar 1 a la tirada, y si lo hacemos después de la tirada tendremos que gastar 2 puntos por cada punto que queramos sumar. Ahora aquí se explica lo que serían los ataques a distancia, que funcionan de modo similar, pero con el atributo que se usa es destreza en vez de fuerza. Igual, pues se explica aquí todo, el funcionamiento es el mismo. Las heridas que hacen otro tipo de arma, aquí desde un proyectil improvisado que haría una herida, hasta un arma básica como un arco moderno, una pistola, 2 heridas. Armas de alta potencia como fusil de asalto, rifles de francotirador, 3 heridas. Y granadas, explosivos, cohetes, que ya pasaríamos a 4 heridas. Ahora aquí tenemos lo que sería la defensa contra ataques a distancia. Esto mecánicamente, las tiradas siempre las va a hacer el jugador, ¿no? Aunque como se explica aquí en las reglas, no significa, no es estilo Matrix, esto no representa que el jugador esquive las balas estilo Matrix, sino que lo que representa es que nuestro enemigo ha fallado el disparo.
Pero tira siempre el jugador para hacer las mecánicas lo más sencillas posible, que no tengas que estar pendiente de una posible ficha de ese personaje no jugador que te está disparando, sino siempre vas a tirar en función de tu destreza tras asignarle una dificultad a ese enemigo que nos está disparando. Por ejemplo, si nos está disparando un francotirador desde una posición elevada con una arma de precisión, pues tendremos que igualar o superar una dificultad muy difícil para que él falle, ¿no? Entonces, aquí se tirarían 2 dados de 6, sumaremos destreza. Si igualamos la dificultad, significa que el enemigo ha fallado, no nos ha dado en el disparo. Aparte hay modificadores adicionales, por ejemplo, si estamos cubiertos, si estamos detrás de un vehículo y no estamos totalmente al descubierto, esto hará que la dificultad pues varíe, ¿no? Disminuye un punto, por ejemplo, si estamos a cubierto o si el terreno es accidentado o si estamos en movimiento. Imagina que estamos huyendo pilotando una moto, ¿no? Si nos disparan, pues eso hará que la dificultad baje, que no sea más fácil esquivar ese disparo porque el enemigo lo va a tener más difícil, ¿no? Entonces lo mismo, en los resultados de la tirada, éxito o fracaso, ya nos hace la herida que corresponda en función del arma que se esté empleando. Las reglas del tiroteo son similares, pero aquí iremos alternando tiradas, ¿no? Lo primero se define el entorno, cómo estamos, si estamos a cubierto. No me quiero extender demasiado porque son varias páginas, pero está aquí todo muy, muy mascadito, muy, muy bien explicado, con los bonificadores que se tienen, el éxito, cómo se van alternando las tiradas. Primero, aunque tú las haces siempre, pero unas veces son tiradas de ataque, como ya se ha explicado, un ataque a distancia, y en el turno siguiente, cuando nos disparan, lo que haremos será una tirada de evasión, esta que hemos explicado, para tratar de esquivarlo, de evitar los balazos. Desarrollo del tiroteo, ¿cuánto dura el tiroteo? Pues esto, cuando uno muera o nos quedemos, o alguno se quede sin balas, situaciones, aquí están todo explicado y con un ejemplo de tiroteo, aquí lo tenéis, paso a paso, con lo que tampoco me quiero extender demasiado. Estas reglas están en la página web, la podéis descargar antes de comprar el libro si queréis, para leerlas con calma, para echarle un vistazo. Todas estas 100 páginas que vais a ver en el vídeo la podéis descargar de la página web y leerlas con calma para ver si os gusta o no antes de comprar el libro o de adentraros en Apocalipsis. Ahora aquí sería lo mismo, pero con persecuciones de vehículos, ¿no? También está basado en la misma tirada, todo se basa en la misma tirada, es decir, hay que establecer la dificultad de la persecución, y ahora aquí las tiradas serán distintas en función de si el jugador es el perseguidor o es la presa, ¿no? Porque en función habrá que establecer, aquí se dice, establece la distancia inicial entre los vehículos en unidades abstractas. Por ejemplo, podríamos comenzar con una distancia de 5 o 6 unidades entre el perseguidor y la presa. Entonces, una vez que comienzan las tiradas, por ejemplo, si somos el perseguidor y tenemos éxito en la tirada, esa distancia de unidades se irá acortando. Si fallamos, y se irá alargando. Por el contrario, si somos la presa y tenemos éxito en la tirada, la distancia se incrementa, ¿no? Nos alejamos de nuestro perseguidor. Y aquí un poco también los modificadores que hay de cómo afectan a la dificultad de la tirada en función de un vehículo, si es más rápido que otro. Aquí está todo explicado, y cómo la distancia mínima, es decir, si se llega a 0 unidades es que el perseguidor alcanza a la presa, y si se llega a 10 unidades significa que la presa se ha escapado. También se pueden realizar disparos a lo largo de una persecución. Esto hará que el nivel de, por ejemplo, si disparamos durante la persecución, nuestra siguiente tirada propia de la persecución tendrá un punto más de dificultad. Todo eso, como digo, está aquí explicado, cómo afectan los críticos y pifias y el fin de la persecución. Y aquí, como veis, tampoco me voy a extender porque aquí tenéis un ejemplo de persecución completamente detallado, que si lo leéis os va a quedar mucho mejor que lo que yo pueda decir aquí ahora en el vídeo, porque lo vais a tener todo. Pasamos al inventario de las fichas de personaje, que normalmente, en este caso, lo que podemos llevar es la fuerza del personaje más 5. No obstante, en este caso he querido añadir una especie de anexo a la regla, que os la voy a leer, que pongo: usando el sentido común, ten en cuenta que esto se refiere a objetos con cierto volumen o peso.
Es por ello que se podrían agrupar artículos pequeños o ligeros, de forma que varios, como un mechero y una navaja, solo ocupasen un único espacio de los disponibles, fuerza más 5. Incluso podría agrupar más de 2 artículos, siempre siguiendo tu criterio. He creído que esto era interesante, de que siguiendo el criterio del jugador puedas agrupar objetos que pesen poco, que sean pequeños, porque no tiene mucho sentido que si lleva a lo mejor como un mechero, una navaja, 5 cosas así pequeñas, no puedas llevar más. Entonces creo que siguiendo un poco el sentido común, la coherencia a la hora de jugar, creo que eso lo hace aún más realista y aumenta las posibilidades de las cosas que vaya a poder llevar en el inventario. Luego se explican ya lo que serían los puntos de argumento, que esto simplemente es para guiaros, ¿no? Al comienzo de la partida, en función de lo larga que queréis que sea, tenéis que pensar en 3 cifras que pueden ser 3, 6 y 9, 5, 10 y 15, que sean equidistantes, ¿no? 2, 4 y 6. Es decir, en el momento que ganéis, por ejemplo, si estáis jugando con 3, 6 y 9, en el momento que ganéis 3, significará que ha terminado el planteamiento de la historia. Cuando ganéis 6, habrá terminado el nudo. Y cuando ganéis 9, pues será el fin de esa aventura. Eso no impide que podáis enganchar distintas aventuras con otras, ¿no? Es decir, creando otra aventura distinta con otro objetivo a la que le asignéis nuevos puntos de argumento para volver a comenzar. Sería como distintos capítulos o distintas temporadas, ¿no? de una serie, ¿no? Hemos terminado la primera al alcanzar estos 9 puntos de argumento, pero ahora vamos a empezar otra temporada que incluso la podemos hacer más grande y cambiarle los puntos de argumento y jugar con 5, 10 y 15. Y esa es la manera en la que podéis ir avanzando a lo largo de vuestra historia y haceros una idea de cómo estáis, si estáis en el planteamiento, en el nudo o en el desenlace. La manera en la que se consiguen estos puntos de argumento es muy sencilla, como pone aquí. ¿Cuándo se consiguen los PA? Como se ha señalado, cuando ocurra algún suceso relevante que sea importante para conseguir tu objetivo, considera que recibes un PA. Cuando se consiga un hito importante, algo relevante, en función de los objetivos con los que estés jugando esa partida, ahí pues tú te concedes un punto de argumento. Así que esa es la manera en la que podéis ir avanzando. Bueno, recuperación de puntos de vida. Aquí se explica un poco cómo al final de la jornada podéis hacer recuento para tratar de ir recuperando puntos de vida. En líneas generales podrás recuperar siempre que a lo largo de un día no hayas perdido ninguno. En función de eso y de si has descansado más o menos, y de si has pasado, por ejemplo, tiradas de curación o de sanación, si te has aplicado algún tipo de cura, has tomado algún medicamento, eso puede hacer que sumen más puntos. Entonces aquí está todo eso detallado. Y ya estas prácticamente son las reglas. Ahí estaría todo, porque ya lo que se va a explicar un poco es la manera de juego, la manera en la que se va a crear el mapa, que ahora lo veréis. Aquí se explica un poco la presencia de lo sobrenatural en el Apocalipsis. Esto va a entrar en escena en función del tipo de partida que estéis jugando, motivada por qué originó el Apocalipsis, ¿no? En lo sobrenatural, por ejemplo, entrará en juego si estamos hablando de demonios, si es un virus zombie, ¿no? Que ha transformado a toda la población en zombies, si son vampiros, entonces pues aquí entrará un poco en juego lo sobrenatural. Los puntos de locura están un poco relacionados con lo sobrenatural, aunque aquí también se pueden ganar puntos de locura por presenciar cosas, pues por ejemplo, muy macabras, ¿no? Asesinatos, o rituales o cualquier cosa que os pueda ocurrir. Entonces, podéis jugar con los puntos de locura o no, son opcionales. A medida que vayáis consiguiendo puntos de locura por presenciar cosas que consideréis que os ha otorgado un punto de locura, tendríais que ir interpretando esa locura, ¿no? Aquí se explica de 1 a 2, no tiene ningún efecto. Si tenéis 3 a 4, la locura es incipiente, y con 5 o 6 la locura ya se desata y acentúa. Y aquí se pone un poco idea de cómo podría interpretar esa demencia dependiendo de la situación o de la causa. Se puede interpretar como locura, paranoia, enajenación, estrés, ansiedad, angustia, nerviosismo, terror. Y ya finalmente se explica que si se llegan a alcanzar 7 puntos de locura, se considera pierdes el personaje porque queda totalmente enloquecido, enajenado, y es como si hubiera muerto, no puedes seguir jugando con él. Y ahora aquí explicamos cómo avanzar en la trama sin atascarse, que estoy muy contento de cómo ha quedado, que difiere un poco de lo que es Insula Mortis por la cantidad de escenarios que aquí podríamos encontrar, ¿no? Sobre todo diferenciando entre ciudades, grandes complejos o terrenos salvajes y rurales, ¿no?
Son las dos grandes diferencias es si estamos en un terreno urbano o rural. Entonces, esto solo os va a hacer falta al comenzar la partida, como decía, que tendréis que elegir en qué sitio queréis comenzar. Y aquí se explica un poco cómo se va explorando la ciudad. Esto solo se usa al comienzo de la partida, por si queréis empezar en una ciudad, podéis elegir el tamaño de la ciudad que queráis, pero también lo podéis elegir al azar. Entonces, solo sería tirar un dado de 6 en esta tabla. Por ejemplo, si os sale un 5, es que estáis en una metrópoli y esta ciudad va a ocupar 3 mapas, 3 folios de hexágono es lo que va a ocupar el mapa de esta ciudad. Lo tendréis que jugar poniéndolo uno al lado de otro y ir creando los escenarios, los mapas de vuestras ciudades con la forma que queráis en función del número de folios que ocupen. Aquí es como se explica cómo se explora una ciudad. Es decir, cuando estemos en un terreno urbano, cada vez que entremos en un nuevo hexágono, lanzaremos un dado de 6. Si sacamos de 1 a 4, lanzaremos otro dado de 6 y según su resultado visitaremos las secciones de la 1 a la 6. Por el contrario, si en este dado de 6 que hemos lanzado en el punto 1 hemos sacado un 5 o 6, lanzaremos un de 20 y según su resultado visitaremos la sección que corresponda de la 1 a la 20. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay más posibilidades de sacar de 1 a 4 en este dado de 6. Entonces, solo tendremos 6 tipos de edificios o de estructuras distintas, ¿no? Aquí del 1 al 6 están las más típicas. Imaginaros pues alguna infraestructura relacionada con los transportes, casas, viviendas de la gente, que es lo que más hay. Los más típicos, ¿no? Infraestructuras públicas, ¿no? Como el ayuntamiento, de este estilo. Y de transporte, entonces, del 1 al 6 están las más típicas y ahora del 7 de la sección 7 a la 20 hay otro tipo de estructuras que no son tan usuales. Pero como veis, aunque saquéis un 5 o un 6, vais a tener que tirar un de 20 y también vais a poder sacar de 1 a 6, lo que os llevará a ese tipo de estructura o de inmuebles más típicos como por ejemplo las residencias, ¿no? Las casas de la gente. Entonces así es como vais a ir creando vuestro mapa, ¿no? Porque una vez que visitéis la sección de la 1 a la 6, por ejemplo, si vais a la 4, imaginad que es una estructura y una infraestructura relacionada con los transportes. Entonces ahí os dirá que tiréis un de 100, ¿no? En todas estas secciones de la 1 a la 20 tendréis que tirar un de 100 que ya os llevará a un tramo de 100 secciones. Por ejemplo, si imagina que esa estructura os dice que tiréis un 100 y vayáis de la 401 a la 500. Entonces, si sacáis un 48, pues tendréis que ir a esa sección 448 porque, como digo, hay 100 lugares diferentes relacionados, por ejemplo, con los transportes. Aquí, mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entramos en un nuevo hexágono y siguiendo la regla lanzamos un dado de 6. El resultado es un 4. Si fuera 5 o 6 tendríamos que tirar un de 20. Como ha sido un 4, debemos fijarnos en el punto 2 que se acaba de explicar, donde se nos indica que debemos lanzar otro dado de 6. Tiramos y sacamos un 5. Por tanto, debemos visitar la sección número 5 que indica lo siguiente. 5. Infraestructura relacionada con el transporte. Esto es lo que os he explicado anteriormente. Lanza un dado de 100 y el resultado vete a las secciones entre la 501 y la 600. Por ejemplo, en este ejemplo sacamos un 40, lo que nos lleva a la sección 540. Es decir, en este hexágono hemos encontrado una estación de metro. Aquí, a la hora de explorar ciudades, cada hexágono va a tener el tamaño que vosotros decidáis. Puede ser desde una calle hasta una manzana o un barrio entero, ¿no? Depende del zoom que vosotros queráis hacer. En función de ese zoom, si está un poco más alejado, ¿no? Esta estación de metro, por ejemplo, sería lo que más os llama la atención de la zona, ¿no? Habrá más cosas, por supuesto, pero aquí ponemos lo que más os ha llamado la atención de esta manzana, por ejemplo, una estación de metro. Y aquí siempre vais a encontrar, en la mayoría de los sitios urbanos, vais a encontrar un par de puntos destacados, que serían encuentro y suceso. Encuentro os da ideas, descripciones de lo que podéis ver a vuestro alrededor, ¿no? Así que para que os sea más fácil imaginar la escena en la que estáis, lo que tenéis a vuestro alrededor. Y suceso es algo que puede ocurrir o no. Es decir, el suceso, aunque lo leáis ahí, no ocurre de por sí. Tenemos que pasar al siguiente paso que vamos a explicar ahora para ver si sucede o no, que la posibilidad es remota, pero puede pasar. Entonces, como veis, hay cientos de lugares urbanos, como esta estación de metro, que tiene un suceso único asociado que nos va a pasar en otro sitio. Entonces, esta es la manera
en la que se van explorando las ciudades. Aquí ahora se menciona algo especial porque, por ejemplo, en el caso de que sean más de uno los hexágonos de los extremos, es decir, esto es cuando lleguéis, por ejemplo, si vuestra ciudad está formada por 2 folios, imaginad, habéis puesto uno al lado de otro, todos los hexágonos que están en los extremos, formando ese rectángulo de los 2 folios, sería lo que se llaman las zonas de intersección, ¿no? Es decir, aquí lo pone, la periferia de una ciudad, serían las llamadas zonas de intersección, donde se mezclan estructuras urbanas con el campo abierto. Esto es así porque en esos hexágonos, que serían los límites de la ciudad, no tenéis que seguir las reglas que se acaban de explicar. Por el contrario, en estas zonas de intersección, directamente tendremos que lanzar un de 100 y el resultado lo compararemos directamente con las secciones comprendidas entre la 1001 y la 1100. Si estamos en una zona de intersección y sacamos un 15, pues tendremos que ir a la sección 1015, donde encontraremos una estación de servicio abandonada. Como veis, ese sería el paso de la ciudad al campo, ¿no? Esa franja intermedia, y también al revés, cuando estemos en una zona rural y vayamos a entrar en una ciudad, todos esos hexágonos exteriores que bordean el perímetro serían estas zonas de intersección que tienen 100 secciones únicas para ellas solas. Y ahora ya lo que quedaría sería la exploración de zonas rurales, ¿no? Una vez que hemos salido de la ciudad o si hemos comenzado la partida fuera de una ciudad, tenemos que explorar lo que serían zonas rurales. Y aquí el procedimiento es similar. En cada nuevo hexágono lanzamos un dado de 6. Si saca de 1 a 4, significa que seguimos en un terreno despoblado. Es decir, de 1 a 4 seguimos en un terreno despoblado y en este caso lanzaremos un de 20 y según su resultado visitaremos la sección que corresponda de la 21 a la 40. Por ejemplo, si sacamos un 18, significa que debemos ir al apartado 38. Y ahí, en esas secciones de la 21 a la 40, son 20 tipos de terrenos distintos, que es lo que nos hemos encontrado en este hexágono. Por ejemplo, desde montañas, llanuras, colinas. Estos hexágonos, tened en cuenta que ya no va a ser un zoom cercano como puede ocurrir en la ciudad. Por ejemplo, si estáis en el interior de un edificio, puede ser una planta, cada hexágono una planta del edificio o una calle. En este caso, son terrenos mucho más amplios, ¿no? Que a lo mejor tardáis toda una mañana en recorrerlos a pie. Sería lo habitual. Entonces, imagina un terreno montañoso con montañas. Esto ya es otra historia distinta a lo que sería la ciudad. Por el contrario, si en este dado del punto 1 sacamos un resultado de 5 o 6, significa que no estamos ya en un terreno despoblado, sino que hemos llegado a un lugar poblado, ¿no? No obstante, tendremos que hacer una nueva tirada. Es decir, tenemos que lanzar, hemos llegado a un sitio poblado, pero ¿qué tipo de poblado? Entonces lanzaremos un dado de 6. Y si sacamos 1, 2, 3 o 4, correspondería a un caserío, aldea, villa o pueblo. Estos solo van a ocupar un hexágono. Es decir, sería como un terreno similar a montaña o eso, que ocupan un hexágono. Aquí tenéis un poco idea de lo que ocupan, de lo que supone un caserío, una aldea, una villa, pero no vais a tener que coger otro mapa de hexágono para crear una ciudad entera, ¿no? Eso solo sería, por ejemplo, si sacáis un 5, que ya habéis llegado a una ciudad pequeña, ¿no? Que eso es el mapa de esa ciudad. Si os adentráis en ella, tendríais que coger otro folio en blanco de hexágonos para crear el mapa de esta ciudad. Y si sacáis un 6, pues tendréis que lanzar otro de 6 para ver si lo que habéis encontrado en vuestro camino es una ciudad, no pequeña, sino ya de tamaño más grande, o una metrópoli o una megaciudad, que como vimos anteriormente, había otra tabla donde se explicaba el número de mapas habituales, el número de folios que ocuparán el mapa de esa ciudad. Y esta es la manera en la que se van interrelacionando los terrenos rurales y urbanos, ¿no? A un terreno rural accederéis cuando salgáis de una ciudad y a medida que vayáis explorando terrenos rurales, los dados os indicarán lo que vais encontrando en vuestro camino. A partir de 5, pues ya os encontraréis una nueva ciudad. Aquí, no obstante, aquí se habla de mapas realistas o conocidos por el personaje, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta también. Imagina, por ejemplo, que estáis en una ciudad que conocéis y estáis explorando hexágono a hexágono, ¿no? Lo que sería un barrio. Pero, por ejemplo, tú a lo mejor no te sabes de memoria lo que hay en cada calle, lo que hay en cada sitio, o no conoces todas las calles, pero sí sabes
que en cierto lugar hay un hospital, ¿no? Tu hospital de referencia. Entonces, si imaginas y decides que ese hospital está situado a 3 hexágonos de donde estás ahora mismo, en ese caso, si llegas a ese hexágono, no tendrías que hacer ninguna tirada de dados, ¿no? Porque estás en un mapa que conoce tu personaje y ahí directamente podrías apuntar que te encuentras en un hospital. Ya podrías adentrarte en él, explorarlo planta a planta o hacer lo que quisieras, pero no necesitarías tirar para que ese hospital salga al azar. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, si estáis en un terreno rural y vais a una ciudad que conocéis, que sabéis dónde está, ¿no? O en una gasolinera en la que solíais repostar siempre en vuestros viajes. Cuando lleguéis a ese hexágono no tendréis que tirar al azar para ver lo que hay, porque tu personaje sabe que hay una gasolinera o que hay un pueblo o que hay otra ciudad. Entonces vosotros mismos podéis ir creando los mapas como queráis. Y ahora los sucesos al azar, esto es muy importante para no quedaros atascados, porque una vez que entráis en un nuevo hexágono, para ver si ocurre algo, como pone aquí, lanza cualquier dado. Si sale par, algo está a punto de suceder de manera automática. Si sale impar, en principio no ocurrirá nada y puedes seguir adelante con tu aventura del modo que quieras. Entonces, esto es lo que ocurre en los distintos terrenos, ¿no? Voy a pasar, creo que sí, aquí está. Entonces, si tiráis este dado y sale par, tendréis que pasar a esta tabla de eventos al azar, regla básica, tras lanzar un dado y obtener un resultado par. Y aquí tendréis que tirar un dado de 10. En función de lo que saquéis, pues van a pasar una cosa u otra, ¿no? Si sacáis un resultado de 1 o 2, es un suceso propio de la zona o del lugar donde estéis. Es decir, por ejemplo, lo que hayamos visto aquí, en este caso, a ver, si sacamos... Imaginad la tirada. Sacamos para ver si ocurre algo al azar, tiramos un D6 y sacamos un 4, resultado par. Por tanto, va a ocurrir algo al azar, ¿no? Y ahora lanzamos este 10 y sacamos un 1 o un 2. Es decir, suceso propio de la zona o lugar donde está. En el ejemplo anterior, voy a volver, teníamos el suceso, es decir, en esta estación de metro teníamos el suceso de la zona en la que estamos ya bien escrito. Entonces aquí se nos explica, por ejemplo, que al bajar a los túneles el protagonista escucha un murmullo de agua corriendo. Tenemos el suceso asociado a ese lugar que solo va a ocurrir en esta estación de metro. Sin embargo, hay muchas otras opciones que están aquí todas explicadas, que las tendréis que valorar en función de dónde os encontréis. Si estáis en un terreno rural, pues ocurrirán unas cosas, si estáis en otras. Y como veis, aquí están las secciones. En el índice de oráculo vais a tener las secciones a las que os debéis dirigir. Por ejemplo, si tu personaje se encuentra en un bosque denso y te va a ocurrir un suceso propio de la zona o lugar donde estás, esos sucesos del bosque denso, hay 20 distintos, tendremos que lanzar un de 20 y buscar las secciones comprendidas entre la 1101 y la 1120. Esto lo tenéis en el índice de oráculos que hemos visto al principio, que podréis imprimir, que lo tendréis delante y ahí podréis ver sin problema a qué secciones os tenéis que dirigir y el dado que tenéis que tirar si estáis en montaña, en donde sea, ¿no? Ahí está todo perfectamente explicado. Como veis aquí están las distintas opciones y cada opción se pone aquí, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. En este caso, aquí, por ejemplo, se explica, imaginad que estamos en un hospital y lo estamos explorando, pero estamos en el interior, no fuera en la calle, estamos dentro, en una planta del hospital. En este caso, para explorar interiores hay también unas secciones específicas. Aquí se explica, si estás en el interior de una ubicación urbana sin suceso asociado, o si lo que ocurre no se ajusta a tu partida, por ejemplo, en el tiempo transcurrido de que comenzó el apocalipsis, podrías lanzar un de 100 y visitar la sección que corresponda de la 5001 a la 5100. Aquí se explica en el índice de oráculo, exploración de interiores de edificios. Entonces aquí están todas las posibilidades que hay si ocurre un suceso propio de la zona o lugar donde estáis. Pero esto solo ocurre con el 1 o con el 2. Hay más posibilidades. Por ejemplo, si sacáis un 3, va a ocurrir un peligro inesperado, salvo que no sea una trampa. Entonces en este caso habrá que lanzar un de 100 y irse a la sección que corresponda de la 3401 a 3500, pero lo mismo puede haber una trampa, puedes sufrir una enfermedad o una dolencia inesperada, un suceso al azar de cualquier tipo, un giro en la trama, un problema que no te esperas para el protagonista, un encuentro al azar con cualquier tipo de persona o animal. Y en el 10 hay 3 tipos de encuentros distintos. Encuentros con un superviviente solitario, encuentro con una comunidad de supervivientes o encuentro con saqueadores, es decir, con enemigos que están robando, maleando, asesinando. Ahí ya saltarán un poco las alarmas. Entonces, si sacáis un 10, veis, ya vais a tener que hacer una nueva tirada de un dado de 6 para ver el tipo de encuentro
a suceder al azar, ¿no? Totalmente de manera inesperada y automática. Entonces, esto es la tabla de eventos al azar, que estoy muy contento como ha quedado, pero vamos a seguir adelante. Bueno, viajes por carretera, esto solo un poco explica pues eso, que incrementa la velocidad. Aquí se explica lo de la causa del apocalipsis que os expliqué anteriormente. En el libro, aquí lo tenéis, existe un completo oráculo en las secciones comprendidas de las 5.801 a las 5.900. Ahí tenéis 100 opciones, 100 posibilidades que han podido, 100 causas del apocalipsis, ¿no? Desde un virus letal, la caída de un meteorito, una brecha en el tiempo, como digo, hay 100, ¿no? Las más típicas, por supuesto, la escasez de recursos, la pérdida de la electricidad, el fin de los combustibles fósiles, una guerra nuclear, zombies. Como digo, yo recomiendo que lo elijáis vosotros, porque esto podéis leeros esas 100 secciones y elegir la que más os guste u otra que ni siquiera venga ahí, porque esto va a determinar un poco cómo es la partida, ¿no? Entonces, lo que tenéis ganas, que os apetece jugar una aventura de zombies, pues zombies. Que os apetece enfrentaros a una enfermedad letal, pues lo que queráis. No obstante, si queréis que lo decida al azar, podéis lanzar ese dado de 100 con las 100 posibilidades. Sin embargo, en las 20 primeras, es decir, de las 5.801 a las 5.820, he agrupado los más típicos, ¿no? Entonces también podéis, en vez de lanzar un de 100, lanzar un de 20. Entonces ahí tenéis todo, aquí mirad, como se ha señalado, tienes 100 opciones a tu disposición y en ella hay de todo: enfermedades, alienígenas, máquinas rebeldes, desastres naturales, escasez de recursos, demonios, criaturas de las profundidades, guerras nucleares, extrañas mutaciones y un larguísimo etcétera a vuestra disposición para que todas las partidas sean distintas, con su cariz distinto y que las podáis disfrutar. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la serie de Strain y creo que los vampiros pues podrían dar mucho juego, ¿no? Haciendo que las noches sean especialmente peligrosas, moviendo durante el día, o la llegada de alienígenas. Como veis, tenéis un montón de posibilidades a vuestra disposición. Bueno, y aquí se explica algo que ha gustado mucho cuando lo he contado, que es que Apocalipsis, Civilización Perdida, se puede considerar la versión oficial, ¿no?, del juego de rol en solitario de Expediente Anunnaki, ¿no? Que ya lo conocéis, que tengo publicadas 2 novelas, 2 libros juegos y el juego de rol que podéis ver aquí las portadas en la imagen. Entonces, simplemente para poder jugar a este Apocalipsis Civilización Perdida usando la imitación de Expediente Anunnaki, lo que tenéis que hacer es conocerla, ¿no? Y para ello necesitáis el juego de rol, que lo tenéis aquí en la portada, que desde la página web www.expedienteanunnaki.com lo podéis adquirir en papel o descargarlo en PDF, ya que lo estoy regalando en formato PDF, así que no tenéis ninguna excusa si queréis jugar. Podéis descargarlo directamente, leéroslo, son más de 200 páginas a todo color, donde se explica con todo lujo de detalle la ambientación de Expediente Anunnaki y usar esa ambientación con este nuevo oráculo, Apocalipsis Civilización Perdida, que creo que va a dar muchísimo juego. Aquí tenemos cómo la manera en la que cualquier ambientación se adapta a este oráculo de 6.000 secciones, porque como podéis imaginar, no podía en el oráculo hacer referencia, por ejemplo, a vampiros, a zombies, a alienígenas, porque eso no va a interesar. Si hablo de zombies en el oráculo, no le va a interesar a alguien que esté jugando una aventura en la que el motivo del apocalipsis es un virus, una enfermedad, o son robots asesinos, o fue que cayó un meteorito. No, entonces eso no podía aparecer. Entonces, ¿cómo aparece cualquier tipo de ambientación en el oráculo? La manera es muy fácil. Aquí lo pone. Si se cumple esta condición, es decir, si la amenaza sigue presente, si la amenaza porque, por ejemplo, ahora lo veremos más adelante, se puede jugar en distintas épocas, desde el momento en el que está ya el apocalipsis hasta un mes después, 6 meses, 1 año, 2, el tiempo que queráis. Es decir, si por ejemplo cayó un meteorito y estáis jugando 1 año después, esa amenaza no está presente, pero hay otras que sí se alargan en el tiempo. La más común por imaginar los zombies, ¿no? Es decir, si se cumple la condición de que la amenaza sigue presente, imaginad zombies. Siempre que el texto te indique un encuentro con saqueadores, es decir, siempre que en algún oráculo se mencione que te cruzas con saqueadores, que los saqueadores te están siguiendo, que hay saqueadores robando, que te están amenazando, siempre que aparezca la palabra saqueadores,
o que ocurre algo relativo a saqueadores, si la causa del apocalipsis puede actuar como alienígenas, zombies o vampiros, tendremos que lanzar un D100. Esto es así porque hay un 30% de posibilidades de que esos saqueadores se transformen en esa causa del apocalipsis en la que tú estás jugando, como zombie o vampiro. Entonces lanzas un D100 y si sacas de 1 a 30 habrás tenido mala suerte, porque entonces tienes que transformar lo que diga el texto, que ya no se referirá a saqueadores humanos, sino a la causa del apocalipsis. Si deseas un reto mayor, aquí lo digo, yo creo que el 30 está bien, pero si normalmente la causa del apocalipsis va a ser un peligro mayor que los saqueadores humanos, imagina zombies o vampiros. Entonces, que esos saqueadores se transformen en la causa del apocalipsis va a hacer que la dificultad del juego aumente. Entonces, yo creo que con un 30% está bien, pero si queréis hacerlo más difícil, o por ejemplo que haya más zombies, podéis aumentarlo al 40% o incluso si queréis hasta el 50%. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si llegáis de algún modo a la sección 1947, ahí veis que os habéis cruzado con un grupo de 7 carroñeros, 7 saqueadores armados con cuchillos y una única pistola. Son brutales y desorganizados, pero atacan en grupo, abrumando a sus víctimas con su cantidad. En este caso, tendremos que lanzar un D100. Aquí se pone el ejemplo en que sacamos un 24. Un 24, entonces este texto tenéis que transformarlo y en vez de 7 saqueadores, pues por ejemplo que sean 7 zombies. Aquí se explica que la dificultad la podéis adaptar, ¿no? En función de lo que se leía en ese texto, o incluso podéis hacer una tirada, ya que hay un oráculo en el que podéis lanzar, creo que es un D20, que os va a decir el tipo de amenaza, si es una amenaza pequeña, alta, crítica, extrema, ¿no? Pues, es decir, una vez que el texto se ha transformado de saqueadores a esa causa del apocalipsis, podéis adaptar un poco lo que había ahí, o podéis hacer una tirada en ese oráculo que os va a decir la gravedad, ¿no? El tipo de amenaza, y en función de cómo sea, ya imaginar algo relacionado con esa causa del apocalipsis en la que estáis jugando. Y aquí, esto es lo que hacía mención hace unos minutos, el tiempo transcurrido tras el apocalipsis. Podéis decidirlo vosotros, como siempre, pero también podéis hacerlo al azar. En este caso, tiraréis un de 10. Si sacáis, por ejemplo, un 7, vuestra partida va a tener lugar 3 meses después de que estallara el apocalipsis, de que, por ejemplo, se desatara una enfermedad, un virus zombie, de que llegaran los vampiros, lo que sea, ¿no? O hasta 2 años he puesto, pero como digo, lo podéis elegir vosotros a vuestro gusto. Esto ya un poco es tiradas de clima, como veis, aunque parezcan muchas páginas, todo esto ya no son reglas, son cosas que vais a leer una vez y luego no la vais a tener en cuenta ni a la hora de jugar, o sea, no tenéis que estar pendientes, solo si queréis que, por ejemplo, cada mañana ver el clima que hace, pues habrá que hacer una tirada en el oráculo correspondiente, en las secciones de la 3801 a la 3900. Aquí ya se dice si quieres ir escribiendo tu diario de aventura, un poco el funcionamiento del oráculo, que preguntes todo lo que quieras, de cómo funciona, que compartas tus partidas, si me las queréis mandar, si queréis grabar o jugando, o escritas o lo que queráis. Para mí será un placer compartirlo en la página web y daros también difusión a vuestros canales de YouTube o lo que queráis enviarme. Para mí será un placer. La regla de oro, que es que si te lo estás pasando bien, estás jugando bien. Esto creo que es lo que más caracteriza al rol en solitario, porque como se dice, no hay una forma típica de jugar, no hay una forma correcta ni incorrecta, así que si lo estás disfrutando, adelante con ello. Y aquí se explica también un poco que se puede jugar al rol tradicional en grupo, podéis jugar varias personas sin máster, ¿no? Igual que juega una, pueden jugar varias, usando el libro como máster, pero también una, si quiere, puede hacer de director de juego, puede hacer de narrador. Y la ventaja que tiene jugar a Apocalipsis y Civilización Perdida con este oráculo gigantesco es que tú como máster no vas a tener que preparar nada por adelantado, no te vas a tener que preparar ninguna partida ni nada, porque haciendo tiradas en los oráculos todo se va a poder ir creando sobre la marcha. Como veis, las características de los enemigos, todo se crea muy sencillo, así que puedes estar haciendo de jugador en grupo o como máster jugando en cuestión de minutos sin haber tenido que preparar nada con antelación. Así que creo que es una gran ventaja que ofrece este libro, y que a Insula Morti había ya gente jugando en grupo, y la verdad es que me alegra mucho que un juego de rol en solitario como este se pueda adaptar también en grupo, porque creo que puede traer muchas horas de diversión. Aquí esto ya son ejemplos de comienzo de aventura que yo he escrito, ¿no? Con distintas ambientaciones, ¿no? De una guerra nuclear, de distintos tipos. Creo que hay tres distintos para que os hagáis un poco la idea. Como veis, todo esto
ya un poco os invito a visitar la página web y redes sociales y os animo a escribir una reseña en Amazon. De verdad que para mí es muy importante, os lo vuelvo a pedir en este vídeo, aprovecho para hacerlo, que por favor escribáis ya no solo de mis libros nuevos, sino si os leísteis hace tiempo alguno de mis libros juegos, otro de mis libros y no dejasteis la reseña, os animo por favor a que la escribáis ahora, porque para mí son muy importantes, me ayudan muchísimo y ya no solo que me ayuden, que me den ánimo para seguir adelante, ¿no? Sino que me dan una información muy valiosa que me ayuda a que los nuevos libros os gusten más todavía, cada vez más y que os sigan sorprendiendo. Así que os animo a dejar esa reseña en Amazon, que para mí son muy importantes. Y aquí ya empieza la partida de ejemplo narrada por mí, ¿no? No las quiero destripar, no os voy a decir mucho más, simplemente aquí podéis ver, lo he elegido todo al azar, el nombre es Manuel León, es nuestro protagonista que va aquí y como veis la causa del apocalipsis la decidí al azar y me salió rebelión de las máquinas, la inteligencia artificial se vuelve en contra de los humanos y toma el control. Entonces aquí tenemos a Emmanuel León, que es un médico de 50 años que va a tratar de sobrevivir a un apocalipsis dominado por las máquinas en la ciudad de Bucarest, nada más y nada menos, donde le pilla, él es de Estados Unidos, pero le pilla ahí en un congreso médico y ahí se ve sorprendido por este apocalipsis originado por las máquinas. Así que nada más, como veis, estamos en la página 76. Bueno, lo voy a pasar un poco para que veáis todo esto en la partida, no los quiero destripar mucho por si las queréis leer. Y aquí ya se llega a lo que sería el índice de oráculo, que lo tenéis en esa página que podéis imprimir, ¿no? Como veis, aquí está todo lo que os he dicho, zonas urbanas, zonas rurales, como veíamos al principio, motivación del protagonista, porque esto también será importante, ¿no? Al principio de cuando comencéis a jugar tendréis que elegir una motivación. Aquí tenéis 20 opciones distintas que no son la mera supervivencia, ¿no? Por ejemplo, puede ser buscar a un ser querido, puede ser fortificar un refugio. Como digo, tenéis distintas opciones que van a marcar vuestras partidas, más allá de simplemente sobrevivir a aquello que trata de acabar con vosotros. Y como veis, hay muchísimos más, inclinación de persona o animal, una dificultad si queréis establecerla al azar, y aquí empieza ya lo que sería la exploración de ciudades. Como veis, os dije que había un montón de tipos de edificios, mira, tenemos los más típicos, ¿no? Edificios industriales, tiendas o comercios, edificios o zonas residenciales, infraestructuras públicas, infraestructuras de transporte, de ocio, edificios gubernamentales, educativos, religiosos, de defensa, zonas marginales, zonas deportivas, edificios financieros y ya pasaríamos a lo que serían zonas rurales, ¿no? Bueno, no, zonas naturales dentro de ciudades, como parques, por ejemplo, edificios especiales, complejos subterráneos, zonas devastadas, edificios médicos, y aquí ya sí pasaríamos a lo que son zonas rurales con los sucesos que os comentaba antes, ¿no? Bosque denso, bosque ralo, praderas, colinas, montañas, pantanos, planicies, lagos, ríos, cañón, terreno rocoso, lago seco, valle fértil, campos de cultivo, zona de matorrales, páramos, cuevas, reserva natural, meseta, costa o playa, distintos tipos de encuentros, villanos, si queréis tenéis 100 a vuestra disposición, al estilo del más puro Negan, ¿no? de Walking Dead, pues tenéis aquí a 100 villanos descritos para que si os encontráis con un grupo de sacadores y queréis personalizar a ese líder, lo vais a tener aquí muy fácil. Encuentros con saqueadores, defectos, virtudes, rasgos de personalidad, estados de ánimo, comportamiento, profesiones antes del apocalipsis. Por ejemplo, si quieres saber lo que era un PNJ antes de que todo estallara, nombres masculinos y femeninos, apellidos, problemas de una comunidad. Como veis, son todas tablas de 100, 100, 100, 100. Si no, muy importante. Cosas especiales en terreno despoblado, objetos comunes o de valor, peligro inesperado, trampas. Como veis, hay un montón de cosas que os van a ayudar a dar respuesta a todas vuestras preguntas, a todas vuestras inquietudes y la verdad pues creo que os puede ofrecer este juego en rol en solitario muchísimas horas de diversión. Estoy súper contento con cómo ha quedado y nada más. Simplemente pues invitaros a adentraros en sus páginas, a vivir grandísimas aventuras en un mundo post-apocalíptico
y que las compartáis conmigo y que me comentéis a través de redes sociales. Ya sabéis que tengo mi grupo de Telegram, todas mis redes sociales, por donde queráis, el Discord, por email, como queráis podéis contactar conmigo, que siempre es un placer recibir vuestros comentarios, esas reseñas en Amazon. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os guste este Apocalipsis Civilización Perdida. Y nada más, que nos vemos en futuros vídeos, en futuras entrevistas, en las redes sociales, y un fuerte abrazo a todos.